María trabajaba en una antigua oficina de piedra, de esas que huelen a humedad y papeles olvidados. Cada tarde, cuando el sol comenzaba a caer tras los tejados, el edificio se volvía más silencioso, como si contuviera la respiración. Los pasillos se llenaban de sombras alargadas, y el eco de los pasos de los últimos empleados resonaba en las paredes desnudas. Una tarde cualquiera, su jefe le pidió que bajara al sótano por unos documentos. María aceptó, sin pensar. Había bajado muchas veces, una puerta de hierro, unas escaleras cortas, un pequeño cuarto con estanterías. Nada más, era una tarea rutinaria, casi mecánica. Tomó las llaves del cajón de su escritorio y se dirigió hacia la puerta que daba al sótano, sin imaginar lo que le esperaba. Pero esa vez, al abrir la puerta, notó algo distinto. Las escaleras seguían más allá del último peldaño que conocía. Una grieta en la pared dejaba escapar un aire helado, y la bombilla colgante parpadeaba como si dudara en iluminar el camino. María se detuvo en seco, con la mano aún en el picaporte. El sótano que conocía no era así. Nunca había visto esa grieta, ni esas escaleras que parecían hundirse en la oscuridad. Por un momento, pensó en dar media vuelta y subir a informar a su jefe, pero la curiosidad pudo más. Dio un paso, luego otro. El metal de la barandilla estaba frío bajo su mano. Cada peldaño crujía bajo sus pies, como si nadie hubiera pasado por allí en años. María bajó, paso a paso, sintiendo que el aire se espesaba. Las paredes ya no eran de ladrillo, sino de piedra rugosa, cubierta de marcas que no entendía, símbolos extraños, dibujos que parecían cambiar cuando los miraba directamente. Al llegar al fondo, no encontró estanterías ni documentos, solo un pasillo largo, húmedo, que se perdía en la oscuridad. El corazón le latía con fuerza en el pecho. Sabía que debería volver, que nada de esto tenía sentido, pero sus pies se movían solos, como si algo la trajera hacia adelante. La luz de la bombilla apenas llegaba hasta aquí, y María tuvo que sacar su teléfono para iluminar el camino. Avanzó, guiada por la curiosidad y una extraña sensación de que algo la llamaba. Las sombras en las esquinas parecían moverse, como si se apartaran al verla pasar. No había sonido, salvo el eco de sus propios pasos, y de vez en cuando un susurro lejano que no lograba entender. Palabras en un idioma desconocido, voces que parecían venir de todas partes y de ninguna a la vez. El pasillo parecía no tener fin. María caminó durante lo que le parecieron horas, aunque su reloj apenas marcaba unos minutos. Las paredes se estrechaban y se ensanchaban, como si respiraran. El suelo bajo sus pies cambiaba de textura. A veces era piedra fría, otras veces tierra húmeda, y en ocasiones sentía como si caminara sobre algo blando y vivo. De repente, el pasillo se abrió a una sala circular. María se detuvo en el umbral, asombrada. En el centro de la sala había un reloj antiguo, enorme, con engranajes visibles que giraban lentamente. Pero algo estaba mal. Las agujas se movían al revés, desafiando toda lógica. En las paredes, carpetas colgaban como cuadros en una galería de arte macabra. Cada una tenía un nombre escrito en letras doradas. María recorrió la sala con la mirada, sintiendo un escalofrío cuando vio una carpeta que tenía su nombre. Con manos temblorosas, se acercó a la carpeta que llevaba su nombre. La tocó, sintiendo el cuero gastado bajo sus dedos. Dudó un momento, pero la curiosidad era más fuerte que el miedo. La abrió aún dentro, una foto suya que no recordaba haberse tomado. Estaba en ese mismo sótano, con los ojos cerrados. Su rostro parecía tranquilo, casi en paz, pero había algo inquietante en la imagen. Abajo, una fecha 25 de septiembre de 2025 a hoy. María sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Cómo era posible? Esa foto no podía existir. Ella nunca había estado en este lugar antes de hoy, y sin embargo, allí estaba, capturada en una imagen imposible. El reloj se detuvo. El silencio que siguió fue tan profundo que María podía oír el latido de su propio corazón. Las sombras en las esquinas de la sala parecieron cobrar vida, acercándose lentamente. No eran sombras normales, tenían forma, sustancia, eran figuras oscuras que se movían con una gracia antinatural. Y entonces, María entendió. El sótano no era parte del edificio, era parte de ella. Cada pasillo, cada puerta, cada sombra, era un reflejo de su mente, de sus miedos más profundos, de sus secretos
más oscuros. Las figuras sombrías la rodearon, sus voces ahora claras en su mente. No hablaban, pero María las entendía. Le mostraban imágenes de su vida, momentos que había olvidado, decisiones que había tomado. Vio versiones alternativas de sí misma, caminos que no había elegido. El reloj comenzó a moverse de nuevo, esta vez hacia adelante. Con cada tic-tac, María sentía que algo cambiaba en ella. Comprendía cosas que antes no entendía, veía conexiones que antes le eran invisibles. El sótano era un lugar entre mundos, un espacio donde el tiempo y la realidad se doblaban sobre sí mismos. Las sombras se acercaron más, pero ya no sentía miedo. Eran parte de ella, aspectos de su ser que había negado o reprimido. Extendió una mano y tocó a una de las figuras. Sintió una descarga de energía, de conocimiento. El reloj marcó la medianoche, y de repente todo se detuvo. Las sombras se desvanecieron. El reloj se silenció. María se encontró de nuevo en el pequeño cuarto, con estanterías que conocía. Los documentos que había venido a buscar estaban sobre una mesa, como si siempre hubieran estado allí. Tomó los papeles con manos temblorosas y subió las escaleras. Al abrir la puerta de hierro, la luz del atardecer la cegó por un momento. El edificio seguía igual. Los sonidos de la oficina llegaban amortiguados hasta ella, pero María sabía que nada sería igual. Había visto más allá del velo de la realidad, había tocado los límites de su propia existencia. El sótano seguía allí, esperando, un portal a los rincones más profundos de su ser. Un lugar donde el tiempo y el espacio se doblaban para revelar verdades ocultas. Mientras caminaba de vuelta a su escritorio, María sentía el peso de ese conocimiento. El mundo a su alrededor parecía diferente, más vivo, más conectado. Sabía que volvería al sótano, que exploraría más de esos pasillos imposibles, porque ahora entendía que el verdadero viaje no era a través de un edificio antiguo, sino a través de los laberintos de su propia mente. El sol se ponía, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. María miró por la ventana, pensando en los secretos que guardaban las sombras de la noche. El sótano la esperaba, un mundo entero oculto bajo sus pies, un reflejo de los misterios que yacían en lo más profundo de su alma. Y mientras la oscuridad caía sobre la ciudad, María sonrió, porque ahora sabía que los verdaderos abismos, los pasadizos más asombrosos, no estaban en ningún edificio, estaban dentro de ella esperando ser explorados, desafiando los límites de lo que creía posible. El sótano que no terminaba era solo el comienzo de un viaje mucho más largo y asombroso, el viaje hacia sí misma.